Como sabéis, los métodos de fijación de precios son tres: precios basados en la demanda, precios basados en la competencia y precios basados en el coste. Es en este último método de fijación de precios en el que nos vamos a centrar en este vídeo. Este método toma como referencia el coste total que el producto tiene para la empresa. Existen principalmente dos métodos para el cálculo de los precios basados en el coste. El primero de estos métodos es el método del coste más margen. Se calcula el coste unitario del producto y se le aplica un margen comercial que se considere necesario para obtener los beneficios. El coste unitario lo vamos a calcular dividiendo el coste total entre el número de unidades que tenemos. Y para calcular el precio unitario, multiplicaremos ese coste unitario por la suma de 1 más el margen comercial que se haya decidido aplicar. Esto es, si se ha decidido aplicar un margen del 25%, se sumará a 1 0,25. Vamos a realizar un pequeño ejercicio práctico en el que plasmaremos este cálculo. Por ejemplo, teniendo en cuenta que una empresa ha adquirido una partida de 900 unidades de un producto con los siguientes costes, a un precio total de 9.000 euros, un coste de transporte de 600 euros, un coste de aprovisionamiento y de almacenaje de 408 euros, vamos a tener que determinar el precio de venta unitario teniendo en cuenta que el fabricante ha recomendado que se aplique un margen comercial del 25%. En primer lugar, nosotros vamos a calcular el coste unitario. El coste unitario hemos dicho que es el coste total dividido entre el número de unidades. ¿Cuál va a ser el coste unitario aquí? Pues serán los 9.000 euros que ha costado adquirir el producto, más el coste de transporte, más el coste de aprovisionamiento, dividido entre las 900 unidades que tenemos. Y esto nos va a dar un coste total de 11,12 euros la unidad. Va a ser el coste unitario. Una vez que hemos calculado el coste unitario, vamos a calcular el precio de venta unitario, que como hemos visto antes es el coste unitario por 1 más el margen. Coste unitario, que son 11,12 euros, como acabamos de calcular, y al que le vamos a sumar 1 más 0,25 de esa conversión del margen, del porcentaje del margen comercial, que se halla dividiendo 25 entre 100 y nos da 0,25. Entonces, multiplicaremos 11,12 por 1,25 y nos va a dar que el precio de venta unitario son 13,90 euros. Otro método para fijar los precios basándonos en el coste es el método del precio objetivo. Mediante este método se fija el beneficio que se pretende obtener y se calcula el precio necesario para obtenerlo con un determinado volumen de ventas. Se aplica el concepto de punto muerto o umbral de rentabilidad, que calcula el número de unidades que es preciso vender en un determinado precio para asumir un coste fijo total. Calculamos la cantidad siendo Q la cantidad y vamos a dividir los costes fijos entre el precio más los costes variables unitarios. Y el precio objetivo será la suma de los costes variables unitarios más el cociente de los costes fijos más el beneficio dividido entre la cantidad de producto que tengamos. Lo vamos a ver y lo vamos a entender mucho mejor a través del siguiente ejemplo.
teniendo una empresa sabiendo que para fabricar 12.000 unidades de un producto tiene que realizar los siguientes gastos: en materias primas 6.000 euros, en materias auxiliares 4.642 euros, los gastos de administración van a ser 1.900 euros, el alquiler del local 320 euros y los gastos de amortización y mantenimiento de la maquinaria 3.800 euros y la mano de obra directa 7.000 euros. La mano de obra. En primer lugar, vamos a tener que diferenciar qué conceptos se determinan como costes fijos, que serán los gastos administrativos, será un coste fijo, el alquiler va a ser un coste fijo y los gastos de amortización serán costes fijos. De esta forma, la mano de obra directa será un coste variable y las materias primas y las materias auxiliares vamos a entender que son costes variables. En primer lugar, ¿qué tenemos que calcular? Nos preguntan cuántas unidades tienen que venderse a 4 euros para cubrir los costes totales de producción. Aplicaremos aquí, tenemos que calcular las unidades, esa es la incógnita. Entonces tendremos que dividir los costes fijos entre el precio menos el coste variable unitario. Los costes fijos ya los hemos calculado antes, hemos dicho que eran 1.900 más 320 más 3.800 y lo dividiremos entre el precio al que han de venderse las unidades, que son 4, menos los costes variables unitarios. Los costes variables unitarios será la suma de los costes variables que hemos determinado antes entre el número de unidades que tenemos, que son 12.000. Pues esto nos dará que son 6.020 dividido entre 4 menos 1,47, nos dice que tendrán que venderse a 4 euros para cubrir el total de los gastos de producción 2.380 unidades. Si ahora nos preguntan, tenemos que calcular a qué precio tiene que fijarse para tener un beneficio de 6.960 euros al vender el total de la producción. La incógnita aquí es el precio. Entonces nosotras vamos a calcular el precio mediante la fórmula del precio igual coste variable unitario más costes fijos más beneficio dividido entre la cantidad total de producto. Coste variable unitario lo hemos calculado antes, que era 1,47, más los costes fijos los tenemos calculados también de antes, 6.020 más el beneficio que se nos da, dividido entre el total de la producción, que son 12.000 unidades. Y esto nos va a dar que tiene que venderse cada unidad a 2,55 euros.